Estos programas de Hora de Noticias son presentados por el estudio jurídico de quien les habla, Ezequiel Trumper. Así que si necesitan cualquier tipo de información o asesoramiento legal sobre cualquier tema jurídico, sean temas de divorcio, separación de bienes, temas comerciales o incluso criminales, o si necesitan, como deberían necesitar, hacer un testamento o actualizarlo, hacer un Enduring Power of Attorney o un Enduring Guardianship, o incluso hacer poderes en castellano para ser utilizados en Sudamérica, ahora en esta época que no pueden viajar especialmente, no duden en llamarme. Pueden llamarme directamente a mi teléfono móvil, que es el 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la gente de habla hispana y va a ser un placer poder asistirlos. Reitero, mi número de móvil directo es el 0412-388-369. Yo soy Ezequiel Trumper, soy abogado y notario público aquí en Australia y estoy a vuestra disposición. Y ahora sí, nos vamos a las noticias. Espero que hayan pasado un hermoso día de Australia. Realmente el tiempo acompañó, hizo bastante calor, ahora ya refrescado, pero fue un día de celebración, a pesar de que hubo algunas protestas, entre comillas, que les voy a contar en un ratito. Pero antes que eso, espero que hayan pasado un hermoso día de Australia. Esto es Hora de Noticias, en este día miércoles 27 de enero del 2021. Les habla Ezequiel Trumper, como es de costumbre, para traerles un resumen informativo con información, comentarios y opiniones acerca de lo que nos parece más relevante que está ocurriendo fundamentalmente en Australia y por supuesto en otros lugares, pero siempre con el foco puesto en lo que ocurre en nuestro país, aquí obviamente en el Commonwealth of Australia. Mire, no lo quisimos contar el día de ayer porque teníamos la intención de esperar que pasaran unas horas, porque en realidad esto no afectaba prácticamente a nadie. Pasar unas horas hasta que la noticia se desarrollara y se consolidara. Pero la decisión del gobierno de Australia de cerrar el ingreso de los neozelandeses a este país, que podían ingresar libremente sin cuarentena, por la sencilla razón de que en Nueva Zelanda hubo un solo caso, repito, un solo caso de COVID-19, me impresionó. No gratamente, por supuesto. ¿Por qué no es importante para casi ninguno de ustedes? O yo diría para ninguno, por una razón muy sencilla. La famosa burbuja de viaje con Nueva Zelanda era una falsedad, era tráfico de una sola mano. Los neozelandeses podían venir a Australia sin hacer cuarentena, pero los australianos no podíamos ni podemos ir a Nueva Zelanda sin hacer cuarentena. Ahora aplica para los dos lados, por lo menos por los próximos días. Dijeron que era por 3 días, que seguramente se extenderá. Pero lo que me sorprendió cuando tomó la decisión el ministro de Salud, Greg Hunt, es que ahora ya me queda muy, pero muy claro que para el gobierno australiano el COVID en materia de salud pública es la única consideración que existe y que ya toma precedencia sobre la salud mental, el sentido común, el sentido de proporción, las relaciones familiares, la separación familiar, los proyectos de negocios, los proyectos de intercambio, la viabilidad de la economía, las libertades personales o cualquier otra consideración. Porque, en mi opinión por lo menos, si vamos a cerrar una burbuja de viaje con Nueva Zelanda por un solo caso de COVID, entonces el señor Greg Hunt no es más el ministro de Salud, es el ministro de COVID. Porque la salud pública se extiende mucho más allá del COVID. Hay un montón de otras consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando se toman medidas drásticas de esta naturaleza que afectan a toda la población. Lo que me impresionó por esto es que ningún país puede funcionar de esta manera. No, ningún país, ninguno. Yo entiendo que si tenemos 3.000 casos, 4.000 casos, 5.000 casos, por supuesto, hay que hacer lo que hay que hacer. Pero si vamos a cerrar una frontera por un solo caso de COVID, entonces estamos liquidados. Además hay una cosa, no era que Morrison y Hunt se quejaban que como Queensland o Western Australia o South Australia o lo que fuese, cerraba las fronteras en New South Wales por 1, 2 o 3 o 5 casos. ¿Y cómo hacían una cosa así? Que eso no era una definición de hotspot, que eso era contrario al asesoramiento del gobierno federal. Bueno, Morrison, que tiene absoluta y
y exclusiva potestad sobre las fronteras internacionales, hizo exactamente lo mismo que Morrison criticó que hizo Daniel Andrews, Anastasia Palaszczuk, Mark McGovern en Western Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el test para Australia acerca de qué país quiere ser, o se va a convertir, o se ha convertido, yo no lo sé, es qué va a pasar cuando estemos casi todos vacunados. O sea, ¿qué va a pasar dentro de 3 o 4 meses? Pues ese va a ser el test más importante. Y se lo adelanto porque va a ser así. Dentro de 3 o 4 meses, cuando tengamos a la gente de 60 para arriba todos vacunados. Eso significa que la gente de 60 para arriba no va a estar a riesgo, la gran mayoría que se vacune, que va a ser la gran mayoría, y por favor, vacúnese el día que le llegue el momento. Yo voy corriendo, me tiro de cabeza, no hay problema. ¿Qué va a pasar en ese momento? Cuando estén todos ya vacunados los 60 para arriba, ¿cuál va a ser la actitud del gobierno? Porque después van a seguir vacunando, pero usted sabe que la cantidad de muertes o de enfermedades de 60 para abajo son minúsculas. Usted tiene más chance de ganarse la lotería sin comprar un número que morirse de COVID, si tiene 40 y pico, 30 y pico de años. Eso es estadísticamente comprobado, y el que dice lo contrario está macaneando o perdió el sentido común, o las dos cosas. Entonces, en ese momento, cuando eso ocurra, ahí nos vamos a enterar y usted va a poder tomar una decisión. Usted me dice, Ezequiel, ¿qué decisión tengo que tomar? Y la decisión que quiere hacer con su vida. Porque muchos de ustedes, muchos de los oyentes de Hora de Noticias, que nos siguen desde hace años aquí en Radio Austral, sabemos perfectamente que ustedes viven acá, pero cuando se acerca el retiro, o cuando ya pasó el retiro, a ustedes les gustaría y les gusta, y de hecho lo practicaban, se iban de viaje por varios meses a sus países de origen, querían ir a visitar a sus familiares y amigos. Alguien me escribió el otro día, yo no trabajé toda mi vida acá para que me tengan encerrados en mis horas y días de vejez. Entonces, si Australia se va a transformar en una colonia obsesionada por COVID-0, una vez que haya pasado el programa de vacunación, usted va a poder tomar una decisión de qué quiere hacer de su vida. Porque yo sospecho que si Australia va a tomar esta actitud después de la vacunación, muchos de ustedes no se van a querer quedar en Australia. Porque va a ser uno de los escasos países del mundo. Estamos hablando de un mundo donde usted ya está vacunado. Un mundo donde usted ya es inmune al COVID y sabe que aún si se pesca COVID no se le va a pasar nada, no se va a morir, todo va a seguir. No estamos hablando de hoy. Estamos hablando de acá a 3 o 4 meses. Bueno, muchos de ustedes no sé qué van a hacer. Ni yo sé qué voy a hacer. Yo me voy a quedar acá, pero no importa. Ahí vamos a tener que tomar una decisión acerca de qué es lo que va a pasar con nuestro país y con nuestras vidas, porque así no se puede continuar. Estamos en una situación donde, si por un solo caso no vamos a dejar entrar a nadie a este país, esto se ha convertido en algo que nunca quisimos pensar que se podía convertir. No hace falta que diga el nombre, porque usted ya lo conoce. Mientras tanto, uno puede decir con naturalidad que Australia ha sido un éxito fantástico en contener COVID. No tenemos COVID. Los artículos están saliendo por todo el mundo. Australia no tiene más COVID. Fantástico. No fue gratis. Eso se produjo un enorme costo a sus libertades personales. Usted a lo mejor está dispuesto a pagar ese costo. Escuché que en las redes sociales mucha gente dice, si no, yo estoy preparado a comprometer mis libertades personales para salvar mi vida. Bueno, creo que está exagerando groseramente, porque solamente el 0.4% de la gente puede llegarse a morir de COVID, aclaro, ¿no? Vamos a empezar por ahí, porque los hechos son los hechos. Pero hay más en la vida y en la humanidad que el COVID. No es lo único. Muchos científicos hoy están diciendo, científicos respetados, no los que hablan por algunos canales de televisión, científicos de verdad, que en realidad Australia tuvo un éxito por el COVID
no por ninguna medida de protección interna, ni por la sabiduría genial de ningún político, sino porque Australia contó con 2 factores. Esto no es una opinión mía, esto lo dicen los científicos, epidemiólogos reconocidos. En primer lugar, porque le aclaro antes de decirle eso, le digo que muchos epidemiólogos habían pronosticado que 134.000 australianos iban a morir por COVID en abril o en mayo. Un economista que se llamaba Richard Holden estimaron que iban a morir 225.000 australianos, o el 1% de la población. Solamente no murieron ni 1.000. Y el número de muertes por enfermedades respiratorias en Australia en el año 2020 fue inferior al número de gente que murió por enfermedades respiratorias en el año 2019. Y eso obviamente es un logro espectacular en el medio de una supuesta pandemia que a nosotros nunca nos tocó. Pero la realidad es que más allá de las palabras de rigor de los políticos que felicitan a los australianos por haber prevenido o evitado el COVID y la ola de infecciones, Morrison habló el otro día de algo que yo pensé que estaba delirando. Dijo, evitamos la 3ª ola de infecciones y no tuvimos ni una. ¿De qué me está hablando? Pero no importa, el político lo alaba a usted para que usted se sienta contento y vote y después retribuya ese elogio votando por él. Pues ya se sabe, son políticos, no son intelectuales, ni son académicos, son políticos. Pero la realidad es que los epidemiólogos serios dicen que tenemos mucha menos control sobre el virus que nosotros pensamos, y que no fue lo que nosotros hicimos, sino que tuvimos suerte. Suerte de que somos una isla aislada, porque todas las islas en el mundo, países islas, les ha ido fantástico con el COVID. Sea Islandia, Chipre, Nueva Zelanda, son los países que mejor han absorbido el COVID, que no es una casualidad. ¿O usted piensa que los franceses y los británicos son una manga de idiotas que no supieron cómo combatir el COVID, y nosotros los australianos somos unos genios y los neozelandeses somos unos brillantes intelectuales que sabemos mejor cómo hacer las cosas que los británicos, los alemanes, los españoles o los italianos? ¿Usted realmente cree eso? Seguro que no, porque hay que ser tonto para creer eso. Usted no es tonto. Muchos de los países que cantaron victoria, diciendo que se salvaron del COVID porque tomaron las medidas adecuadas, después tuvieron que tragarse las palabras. Un país bárbaro en el sentido es la República Checa. La República Checa, nos está yendo bárbaro porque nosotros pusimos las máscaras al principio y ahora con las máscaras estamos todos salvados. Hemos tenido apenas 140 muertos. Eso es una fracción de lo que pasó en Gran Bretaña, en Suecia, en Francia. Realmente fantástico. Bueno, unos meses después tuvieron que tragarse las palabras, porque no tenían 140 muertos, sino que tenían 15.000. El 50% más que Suecia. Y así le puedo contar un montón de otros casos. Entonces, en este día que pasó, que es el día de Australia, es un momento para reflexionar acerca de cómo hicimos las cosas, que las hicimos razonablemente bien, pero no crean que somos unos genios. Muchos países del Caribe que tienen un sistema de salud mucho más primitivo del que tenemos nosotros, les ha ido fantástico con el COVID, porque es una isla, vuelvo a reiterar. Nosotros no solamente somos una isla, que somos una isla con una densidad de población de las más bajas del planeta. No hay nadie en este país, somos muy pocos. Y los pocos que vivimos acá, en los centros urbanos, no vivimos generalmente en edificios, vivimos en casas. No están hacinados como en Gran Bretaña o en Nueva York o en Hong Kong. No es así. Eso fue lo que nos salvó. Y le voy a contar una anécdota, no es un dato histórico. Cuando vino la gripe española hace un siglo, unos 15.000 australianos, la más gran mayoría de gente joven, murió. Y a pesar de que usted dice 15.000 australianos que hayan muerto en 1917, 1918, es una cifra impresionante. Hoy sería impresionante. Imagínense en ese momento, cuando la población de Australia debe ser de 2 millones de personas. Fue la segunda tasa más baja de mortalidad en el mundo de la gripe española. ¿Y sabe cuál fue el país que más baja tasa de mortalidad per cápita tuvo la gripe española? Fue Uruguay. Vino primero Uruguay, después vino Australia. Esto no es fútbol, estamos hablando de epidemiología. ¿Y eso por qué fue?
porque somos una isla remota en ese momento o ahora, o porque los australianos y nuestros científicos son consistentemente extraordinarios y brillantes a lo largo de todas las épocas y después de 100 años en luchar, en pelear contra los virus. Estaba leyendo un artículo de Adam Crichton justamente en el diario The Australian que contaba algunas de estas cosas y me parecía que interesante compartirlo con ustedes. Esto no es solamente una opinión mía, por favor. Hay mucha gente que opina así. Pero ahora que estamos entrando al plan de vacunación, o tendríamos que haber entrado hace mucho, si nuestros políticos se hubieran arremangado como tenían que haberse arremangado en su momento y no lo hicieron, pero vamos a empezar el mes próximo y lo vamos a hacer bien, no me cabe ninguna duda. Yo tengo una confianza ciega que vamos a tener un programa de vacunación fantástico aquí en Australia, y rápido, acuérdense lo que se lo digo. Cuando empecemos, la cosa va a ir bien. Pero empiecen, muchachos. Bueno, pero ahí, dentro de 3 o 4 meses, nos vamos a enterar qué país queremos ser, en qué mundo vamos a vivir, y usted va a poder tomar una decisión de qué quiere hacer con su vida, que hoy está estancada, como la mía, como la de su vecino y como la de cualquiera de nosotros. Hacemos una pequeña pausa y continuamos aquí en Hora Noticias. En el programa que hicimos en el día de Australia Day, obviamente el día de ayer, dijimos que era una falsedad decir que la historia moderna de Australia no había comenzado con el desembarco en 1788 en Botany Bay, y ahí empezó la historia de la Australia que hoy disfrutamos, tenemos y vivimos, ¿verdad? En un discurso que a veces lo criticamos, pero a veces tenemos que... Aquí no tenemos maldad ni bondad con nadie, decimos lo que nos parece. Brillante discurso ayer del primer ministro Scott Morrison, cuando advirtió duramente contra aquellos que quieren cancelar el Día de Australia, y describió el 26 de enero, debe haber escuchado Radio Austral, porque describió como el día en que, o el momento que el viaje a la modernidad empezó en Australia y fue el momento fundacional de la Australia que disfrutamos hoy. Y el primer ministro utilizó una ceremonia donde muchos australianos se convirtieron en ciudadanos en Canberra para defender el Día Nacional, y dijo que ese fue el momento en que el curso de esta tierra que se llama Australia cambió para siempre. No se puede escapar o negar ese hecho o cancelarlo. Para bien o para mal, fue el momento en que empezó el viaje a la Australia moderna que tenemos hoy. Y este es el viaje que estamos continuando en este momento, y esto es lo que estamos conociendo hoy justamente. Nuestras historias de ese día han sido historias de felicidad y de tristeza, de pérdida y de alegrías, de éxitos y de fracasos, pero es nuestra historia. Mientras él decía eso, hubo marchas en varias ciudades de Australia donde miles de personas, bueno, tampoco miles, creo que fueron 3.000, en Sydney, salieron a protestar contra el Día de Australia, diciendo que era un día triste, un día donde se conmemora la invasión de este país. Y hubo arrestos tanto en Canberra como en Sydney, en lo que hasta ese momento habían sido protestas pacíficas. En Sydney la protesta se hizo en el Domain, allí muy cerca del centro, donde la policía les informó a los manifestantes que podían reunirse pero no marchar. Y 4 de las personas que participaron fueron arrestadas por violar, obviamente, la seguridad pública. Deben haber cometido algunos actos que a la policía no les gustaron. Aquí la policía no arresta al voleo, como en otros países. Y uno de los testigos que estaban allí dijo que algunos de los manifestantes actuaron en forma agresiva contra la policía, casi estaban una cosa casi de maníaca. Los insultaban en la cara y habían desobedecido una orden de que no podían marchar, que tenían que moverse a un determinado lugar. Alrededor de 3.000 personas se reunieron en Sydney. En Canberra, los manifestantes se la tomaron con un australiano que había cometido el enorme pecado, entre comillas, de hacer flamear una bandera australiana y llevar un gorrito que decía Make America Great Again, el gorrito de la campaña de Donald Trump. Y se lo sacaron y se burlaron de él y demás, porque usted sabe que la gente que
del movimiento de cancelación de cultura, que se llama, ellos se llaman de izquierda. De izquierda no tienen un comino, la claro, ¿eh? No tienen un comino, pero se hacen llamar de izquierda, no sé por qué. Son de una intolerancia, yo diría, rabiosa. No toleran que nadie opine diferente que ellos. Lo bajan del ring, usted no existe. Pero bueno, eso fue lo que pasó y realmente no merece más un comentario que ese. También hubo una protesta en Brisbane, donde por lo menos allí todos quienes estaban manifestando estaban usando barbijos, aunque estaban al aire libre, donde no es obligatorio usar barbijos, por lo menos en New South Wales, creo que en Queensland tampoco. Pero más allá de eso, fue un día pacífico, a pesar de los ridículos que salieron a decir que Australia había cometido un genocidio contra los aborígenes, cosa que es completamente falso. Ahora, ¿por qué esta autovictimización? ¿Por qué esta autovictimización constante? De decir que por lo que los blancos hicieron a los aborígenes están como están hoy. No quiero entrar a filosofar del tema, pero uno de los pueblos más castigados en la historia de la humanidad y más asesinados brutalmente fue el pueblo judío, justamente, donde los mataron en cámaras de gas y los asesinaban, aunque sea un chico de 1 año, una mujer de 89, era lo mismo, le pegaban un brazo a la cabeza o lo metían en una cámara de gas y después lo quemaban en un horno. 6 millones. Bueno, podrían considerarse ellos también víctimas, ¿verdad? Y lo fueron. Australia nunca hizo eso a los aborígenes y a nadie. Y sin embargo, no. Le agacharon la cabeza y fundaron un país. Y otra cosa. Y si ahora le moja la cara, le pega un sopapo, o peor. Bueno, muchachos, la autovictimización empieza y termina en un lado. Conforme a los censos de Australia, solamente el 3% de la población es aborigen, pero los censos son falsos, eso no es cierto. En realidad es el 1%, porque mucha gente pone que son aborígenes en los formularios, cuando a lo mejor son rubios, de ojos celestes o pelirrojos. Pero porque dicen que tuvieron allá en el fondo un tatarabuelo, que dicen cualquier cosa. Eso yo creo que es más producto de un desorden psicológico que una reivindicación histórica. Pero más allá de eso, pasó el Día de Australia, no hubo protestas importantes y la gran mayoría de los australianos lo pudimos celebrar con alegría y orgullo. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Lamentablemente, en materia de vacunas, la cosa viene complicada. La empresa Moderna, hay 3 vacunas en el mundo que son que se están usando. La de Pfizer, la de Moderna, las 2 estadounidenses, y la de Oxford AstraZeneca, que se está utilizando va en Gran Bretaña, y es la que se va a utilizar acá. Después está la vacuna rusa, que se está usando en algunos países de Latinoamérica, especialmente en Argentina, y una vacuna china que por ahora usted pruébela y después me cuente. Insólitamente, en un acto de profunda negligencia profesional, en mi opinión, Australia no hizo ningún acuerdo con Moderna. Increíble. Esto es francamente inaudito. Ahora dicen que lo van a hacer porque está un poco tarde. Es inaudito lo que hicieron, ¿eh? Bueno, la cuestión es que Moderna ahora ha informado, este laboratorio, que van a desarrollar una vacuna suplementaria que sea más efectiva contra las nuevas cepas o variantes del COVID-19 que están surgiendo. Y en un anuncio que hicieron ayer en Massachusetts. Y ya que ahora hay cepas que son más potentes y más fáciles de contagiar y que han surgido en el Reino Unido, en Brasil y en Sudáfrica, hay una gran preocupación de que alguna de las vacunas sea menos efectiva contra esto. Por eso Moderna, este laboratorio, está testeando una doble inyección que contenga un antídoto una defensa inmunitaria contra la cepa sudafricana, que aparentemente es la más brava, y pueda también hacerle frente a otras mutaciones del virus. Pfizer aún no se ha expedido en relación a si la vacuna que ellos tienen es efectiva contra estas cepas que están surgiendo. Y es un grave problema. Y esa quizás sea una de las razones, no lo podemos saber todavía. Esa quizás sea una de las razones por las cuales
en este momento no se está permitiendo el ingreso de nadie a ese país, que es el país que más ha vacunado per cápita del mundo y que se ha transformado en un laboratorio mundial. Porque si funciona la vacuna ahí, va a funcionar en todo el resto del mundo. Y si no funciona ahí, estamos complicadísimos. Y usted fíjese que ahora, mientras el mundo está pendiente de lo que está pasando con la aplicación de esta vacuna, Moderna, por lo menos, es el único laboratorio que dice que tienen un antídoto contra esto. Antídoto no es la palabra correcta desde el punto de vista científico, pues esto no es un veneno, es un virus. Pero usted sabe a lo que me refiero. Y esa es la única vacuna que aquí no hemos encargado. No sabemos en este momento qué va a pasar con la vacuna de Oxford AstraZeneca en relación a las nuevas mutaciones del virus. Porque eso puede demorar todo. Pero no les puedo decir, porque no lo saben, ni lo han informado, cuál es el estado de esa vacuna en relación a las nuevas mutaciones. Y hay una pregunta que yo me hago, nadie me puede contestar. Si usted tiene la respuesta, por favor, mándeme un mensaje, como recibimos decenas todos los días de ustedes. ¿Por qué, si la vacuna de Oxford AstraZeneca se va a producir íntegramente en Australia, en un laboratorio en Melbourne, qué diablos están esperando para producirla y empezar a vacunar? Si alguien tiene la respuesta a esa pregunta, por favor, háganmela llegar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ayer se dio a conocer la lista de honores que por parte del gobierno de Australia a través de un organismo que se llama el Council of the Order of Australia, que es independiente supuestamente, no sé si será así o no, pero es lo que ellos dicen, del gobierno, y donde se premia, entre comillas, a gente que ha, según ellos, han hecho obras que realmente merecen un reconocimiento por parte del resto de la sociedad. Las personas que fueron honradas o reconocidas ayer fue el ex primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull. No quiero hacer ningún comentario al respecto, porque ¿para qué? El chairman de City Australia, Sam Mostyn, una persona que trabaja en relaciones públicas, Sue Cato. Todas personas. En el caso de Turnbull es normal porque es un ex primer ministro, generalmente se lo reconoce a todos. Pero a una persona que trabaja en una empresa de finanzas o en relaciones públicas, bueno, no sé realmente, ¿no? También a gente que trabaja en el Canal 9, el Canal 7. Y también, por supuesto, le dieron un premio no solamente a Margaret Court, me voy a referir, la tenista, ex tenista, en un momento me voy a referir a eso, sino a Craig Foster, el ex capitán de la selección australiana de fútbol, no por nada que haya hecho en la cancha, sino porque se transformó en un activista por los derechos humanos y los refugiados, y por haberle pedido al gobierno de Scott Morrison que traslade a los refugiados que están en las islas detenidos hacia Australia. También ayudó a que se consiga la libertad de un refugiado de Bahrein que estaba en prisión en Tailandia. En el caso de Craig Foster, a quien yo conozco personalmente relativamente bien, se ha convertido, saben que se recibió de abogado, no sé si ustedes lo saben, se los cuento. Se recibió de abogado estudiando part-time, que es un mérito importante. Foster tiene más de 50 y pico de años. Así que eso es realmente encomiable. No ejerce, pero se dedica a derechos humanos, activista en tal sentido, que es absolutamente encomiable y además elogiable, ¿verdad? Pero en el caso de Margaret Court, ella le dieron el premio por sus, obviamente, logros en la cancha de tenis. Ella dijo, bueno, realmente tardaron mucho en dármelo porque ganó más Grand Slams que Roger Federer. Además es la única tenista en la historia, o tenista pero de femenina o masculina, que ganó Grand Slam en todas las categorías. Ganó en singles, en dobles mixtos, en dobles de mujeres, todo ganó. Absolutamente todo. Ya se había dicho que una doctora transexual ignota que se llama Clara Tang Meng Su había devuelto su premio del 2016 en protesta por el reconocimiento de Margaret Court. Realmente, que haga lo que quiera. Yo no le voy a decir nada. Pero le iban a dar el mismo premio al veterano periodista de la ABC, Kerry O'Brien. Y él, cuando se enteró que le daban el mismo premio
a McGregor que a él, dijo que no lo iba a recibir. Yo pensé que O'Brien era más inteligente, honestamente. Durante años fue el conductor del programa 730 Report y era un buen periodista, mejor, en mi opinión, de quien tiene el cargo hoy por hoy. Pero realmente rechazar el premio porque otro lo recibió que a él no le gusta. O sea, hay mucha gente que con la edad se vuelve más sabia y más inteligente y más reflexiva y más tolerante. Y hay otros que se vuelven más estúpidos y se vuelven, en mi opinión, estúpido, elijo la palabra de forma correcta, en este caso, no es una palabra al azar. Porque no recibir un reconocimiento del gobierno porque no le gusta que otro lo reciba, realmente hay que ser muy estúpido. Porque el reconocimiento a él de ninguna manera impacta en el reconocimiento que le pueden dar a otra persona y al revés. Pero hay gente que envejece bien y hay gente que envejece mal. Con la edad, uno supuestamente tiene que adquirir más benevolencia, más inteligencia, más sabiduría, ser más reflexivo, ser más tolerante. Y hay otros que se vuelven más rabiosos, más cascarrabias, más intolerantes. Y a lo mejor Kerry O'Brien cayó en esta categoría, porque realmente no aceptar un premio, un honor tan grande como el que le dieron, porque no le gusta McGregor, entre usted y yo, honestamente, hace falta que le diga lo que pienso. Más allá de eso, o de la opinión que yo pueda tener o usted pueda tener, eso fue lo que pasó. Pero una reflexión, en la gran mayoría de los países del mundo, estos puestos casi son de maestro ciruela, como decían por mis viejos pagos, no existen. O sea, yo no conozco el cargo de argentino del año, o uruguayo del año, o peruano del año, o la orden de mérito argentina, o la orden de mérito chilena, no me entra en la cabeza, porque no existen estas cosas. Es como viene el maestro a fin de año y le da premio al mejor alumno, eso se da en el colegio. Cuando uno ya es un adulto, yo creo que el premio se lo tiene que dar, en todo caso, el reconocimiento de la gente social, no un consejo de 4 o 5 tipos o 10 tipos en una sala donde toma la voz, dámela a mí, yo te lo doy hoy y mañana acordate que yo te lo di y vos me lo devolvés a mí, porque realmente es un poco eso. Antes de despedirnos, les quiero decir que también se nombró a la persona que se ha conocido con el nombre de Australiana del Año, y se la dieron a una chica de 26 años que en este caso se tomó el trabajo de hacer una campaña para denunciar a mucha gente. Se llama Grace Tame, tiene 26 años, a mucha gente que fue víctima de abusos sexuales contra jóvenes. Ella es de Tasmania y existía una ley en Tasmania donde no se le permitía a una persona identificar a quién había sido el abusador. Y ella tuvo una campaña diciendo que ella había sido abusada por su maestro de matemáticas del colegio, que tenía 58 años en ese momento, y no podía decir quién era, y ahora pudo decir quién es. Me parece muy encomiable lo que hizo. Me parece fantástico que ella haya peleado por eso. Ahora, de ahí a que sea la australiana del año, no sé, ¿qué quiere que le diga? No sé. No sé qué piensa usted, pero me parece que el puesto de australiana del año me parece que no tendría que tener otro tipo de criterio, en mi opinión por lo menos, ¿no? No porque eso esté mal, me parece que es fantástico lo que ella ha hecho, pero australiana del año, no sé, piénselo, es una cuestión opinable, mi opinión vale tanto como la suya, yo se lo cuento nada más para que usted sepa. Y con esto nos vamos despidiendo, les habló Ezequiel Trumper, cerramos este programa de Hora Noticias y nos reencontramos mañana jueves 28 de enero. Y acuérdense que el programa de Hora Noticias en versión 2021 lo presentamos todas las semanas de lunes a jueves específicamente. Será hasta entonces.